Espíritu Santo de Dios, si ustedes lo han podido lograr entender y ver, está tratando con nosotros en esta noche con respecto a poner cuidado con el significado que tiene ese tiempo cuando la última semana de Jesús está en el templo, cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Es poderosa la palabra cuando de verdad ahora que don Adrián compartía y ellos de verdad se quitaron sus ropas, pero Jesús quedó semidesnudo y fue crucificado por nosotros, ¿verdad? Eso tiene que tocar nuestro corazón, impactarnos a nosotros de muchas maneras. Igual en todo el pensamiento esbozado con respecto a las fiestas, hermano, esas ramas cortadas también se hacían en la fiesta de los tabernáculos y se hablaba de bendición, se hablaba de gozos. Y creo que cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad?, se da todo ese aspecto. A mí me corresponde en la parte del cierre sobre la parte del Jueves Santo. Ya aquí estamos en Jueves Santo. Vea usted como entramos con don Adrián en ese domingo de Ramos, seguimos con Huguito ahí entre lunes y parte de martes, saliendo Jesús, la maldición de la higuera y salud, y posiblemente, bueno, ahora estamos en el jueves. ¿Qué les parece? Jueves Santo, ¿verdad? Qué bendición poder caer aquí al Jueves Santo, porque aquí es donde se da el arresto de Jesús. Creo que ya ahí ustedes ven en ese relato de Marcos capítulo 14, versos 34 y 46, todos los que estamos aquí ya pudiéramos saber qué fue lo que aconteció ahí. ¿Cuántos saben qué fue lo que pasó en ese trayecto, en ese tiempo? Es cuando Jesús está en Getsemaní, es cuando Jesús va a orar, ¿verdad? Y les calco así, Jesús ora y les dice a ellos que oren, tan solo una hora. ¿No habéis podido orar tan solo una hora? Dice que se vuelve a ir Jesús. Y cuando Jesús se vuelve a ir por segunda vez, clama delante del Padre y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo asimilamos nosotros este momento de Jesús? ¿Jesús quería o no quería? ¿Jesús estaba listo o no estaba listo? Jesús estaba listo y dispuesto, porque el sobreénfasis o el énfasis no es solamente como que si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, hágase tu voluntad. Creo que ahí es donde está el tema. Nosotros somos débiles. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, y cuando él estaba clamando delante del Padre, con toda sinceridad lo hacía. Y él se queda con el texto segundo, con la parte segunda de ese texto: mas no se haga lo que yo quiera. Y creo que la proclamación en esta noche debiera ser: no se haga lo que yo quiera. Cuando tengamos la valentía que tuvo Jesús de decir eso, no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad, entonces el reino de los cielos tomará lugar, hermano. Uno de los aspectos en el arresto de Jesús y dentro de la parte histórica, la táctica romana de dominio consistía en tener un representante en el país llamado procurador. Y aquí es donde se va a empezar a gestar todo, hermanos. Los juicios que hicieron contra Jesús, todos fueron injustos. Es decir, legalmente Jesús no podía ser crucificado. Legalmente Jesús no podía hacerlo. Ahora, noten esto, hermanos. Por causa de la profecía y el plan eterno del Padre, aún las injusticias, aún el mal manejo de las autoridades, aún los juicios injustos cooperaron para el bien. ¿Qué es la enseñanza que a nosotros nos deja esta noche esto? Porque a veces nosotros pegamos el grito al cielo por las cosas que nos pasan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi negocio? ¿Por qué a nosotros si somos cristianos? ¿Por qué si a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué cayó la enfermedad sobre esta persona? ¿Por qué si es un hijo tuyo? ¿Por qué? Ese es por qué que estamos nosotros tan acostumbrados a oír o a veces salir de nuestra boca, creyendo que son injustos. Aquí tenemos nosotros al Maestro, a Jesús de Nazaret. Lo más injusto fue lo que a él le pasó. Sin embargo, todas las cosas cooperaron para bien. Cuando Jesús está ahí, en ese momento, dentro de ese espacio, había otro que se llama el Sanedrín. Yo quiero, antes de ver lo del Sanedrín,
que en ese capítulo 14 de Marcos hay un momento donde Jesús, hermano, es una palabra de exhortación poderosa esa, como para una prédica, pero, ¿verdad? Cuando Jesús llega y les dice a ellos, hermano, abran ahí capítulo 14, en el verso 43 creo, 44, y que me lo lean, porque la palabra es fuerte. Jesús se devuelve la segunda vez que habían orado y les va a decir algo a los discípulos, que nosotros tenemos que hoy estar advertidos, como hemos sido advertidos por los hermanos que estuvieron antes de mí, a que estuviéramos atentos si nuestra casa tiene que ser casa de oración. Si de verdad nosotros estamos diciendo sana al Hijo de David y dispuestos a darlo todo y a entregarlo todo a los pies de Cristo, ¿verdad? Y esta palabra también es una palabra de exhortación que a nosotros tiene que quedarnos muy, muy clara. ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice por ahí 43, Juanjo? No, ok, antes de eso. No, antes. Sí. Ah, ok, la tercera vez. Oiga lo que Jesús dice la tercera vez. Marcos capítulo 14, verso 41. Eso, ahí. ¿Cómo les dijo? Dormid ya. Sigan durmiendo de ese lado. Quédense ahí durmiendo. Duérmasen ya. Vean, Jesús la tercera vez viene con la exhortación. Era la tercera vez que los encontró y les dice, ahora sí, no importa, duérmasen ya. Duérmasen ya. Ya no hay más que hacer. Ya hay algo que Jesús está planteando y tiene que, para nosotros esta palabra debe ser consecuente, que nosotros no nos encontremos la tercera vez con la advertencia de Jesús, porque Jesús nos va a mandar a dormir. Y esto tiene su implicación para la iglesia y para nosotros como padres, como esposos, como hijos, como hombres, como familias, como sociedad, como mujeres. Duérmasen ya. ¿Por qué? ¿Por qué les dice que se duerman ya? Hermanos, esta figura es una figura muy fuerte. Nosotros tenemos que tener cuidado con el tema de salvación. Tenemos que tener cuidado con el tema de la salvación que se nos ha sido dada una vez a los santos. Porque si usted y yo no andamos despiertos, llega un momento donde vamos a quedar dormidos, hermanos. Hay una advertencia clara, concisa y precisa. Hoy tenemos la oportunidad. Por eso cuando nosotros estamos y vinimos a hablar sobre la profecía que se cumple, estamos hablando de esto, hermano, de que nosotros tenemos que ponernos alertas. Hay que despertarnos porque Dios no está jugando. Dios ha dado muchos avisos a la iglesia. ¿No habéis podido orar tan solo una hora? ¿Por qué no estamos al punto donde Dios nos quiere? ¿Por qué nos cuesta tanto el tema de dar? ¿Por qué nos cuesta tanto el tema de congregar? ¿Por qué nos cuesta tanto el tema de orar? ¿Por qué nos cuesta tanto el tema de servir? ¿Por qué nos cuesta tanto el tema de tantas cosas que ahí se están dando, hermanos? Y que nosotros necesitamos despertarnos de ese sueño. El Sanedrín, ahí es donde empieza todo el conflicto con la parte injusta. Para el aprendizaje en esta noche necesitamos ver cómo Jesús, aún sabiendo esto, permite, cómo Dios, sabiendo esto, lo permite. Dice que los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, dijo: ha blasfemado. ¿Qué os parece? Respondieron ellos, diciendo: es reo de muerte. Eso aparece en Mateo capítulo 26, bueno, ahí está la 57. Ahora, realmente, ¿qué es ese jueves santo? Cuando Jesús está ahí, ya fue y había estado orando, junto con los soldados del Sanedrín envió un grupo de personas encargadas para aparecer el arresto de Jesús como consecuencia de una pequeña revuelta callejera. El problema no era Jesús, había una revuelta callejera. El Sanedrín dice: mandemos nosotros un poco de soldados y entonces le prendemos.
Delante de esto va Judas. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. En Juan 18, pasémosla ahí, Cris. En Juan 18, 14. Esta es una profecía que venía del Antiguo Testamento, que decía específicamente así, que convenía mejor que muriera un solo hombre por todo el pueblo. ¿Saben quién era Caifás? ¿Verdad? Caifás era el sumo sacerdote. Ahora, ¿dónde empieza la parte injusta del juicio? Cuando Jesús es llevado ante el Sanedrín por primera vez, fue el jueves en la noche, hermanos, y a partir de entonces el procedimiento seguido para juzgarlo era totalmente ilegal. ¿Por qué? Bueno, porque la legislación judía prescribía que los delitos mayores, los merecedores de la pena capital o de muerte, se examinarían solamente de día. Es decir, Jesús, para lograr o para poder ser juzgado, tenía que haberse esperado hasta el viernes en la mañana. Entonces ya tenemos un problema en medio de todo eso, porque lo que sigue en adelante ya va a ser un asunto ilegal totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque además los judíos estaban autorizados para dar muerte a ellos mismos a un reo por blasfemia mediante el procedimiento. Otra de las cosas, el segundo juicio injusto que le hacen es que lo mandan a crucificar, pero realmente la blasfemia era que fuera apedreado, no crucificado. Entonces el juicio que le hacen a Jesús es injusto, porque ellos dicen, los del Sanedrín, es que blasfemó. Y entonces cuando dice blasfemó, lo que estaba diciendo es, si usted blasfema, eso es lo que decía la parte jurídica legal, si usted blasfema, usted es apedreado y tiene que morir apedreado, lapidado. Así es como lo hicieron con aquel hombre, siervo de Dios, el gran diácono, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Esteban en Hechos capítulo 7 en verso 55? Entonces ahí está otro procedimiento que estaba mal. Sin embargo, lo entregaron a Poncio Pilato para ser crucificado, lo cual indica que la intención del Sanedrín no era otra, simplemente que ejecutar a un blasfemo, y que Jesús había adquirido tal renombre que los judíos tenían miedo de echarse al pueblo encima en caso de ordenar ellos que fuera lapidado. Por eso era más conveniente hacer que se lo cumpliera la profecía. No es porque había algo del cual Jesús podía ser acusado. Es decir, legalmente Jesús fue injustamente acusado. ¿Ok? Páseme la otra. Además, los judíos estaban autorizados para dar muerte a ellos mismos a un reo por blasfemia mediante el procedimiento de lapidación. La otra, Cris. En Juan 18:14 nos da la clave del resultado. Convenía que muriera un solo hombre por todo el pueblo. Ahora, hermanos, con esto que estamos resumiendo de esta semana, ¿verdad? Que es la semana mayor, esta es una de las profecías que toma más fuerza para que se cumpliera todo lo dicho en el Antiguo Testamento y el plan de Dios tuviera su propósito. Es necesario que solo un hombre muera por todo el pueblo. Y esto fue lo que pasó con Jesús. Vea todo lo que, hermanos, vea todas las cosas se acomodaron. Todo se acomodó. Porque aún Jesús pudo haber dicho, ¿se acuerda cuando Jesús es llevado ante Pilato? Y que Pilato le dice, bueno, si usted me dice a mí que de verdad es esto que están diciendo, y yo lo mando y lo oí. Y así fue como lo hizo, lo mandó a azotar y le dijo, bueno, no, lo suelta. Pero ¿qué fue después? Continuo, ¿qué fue lo que hicieron? Estaba tramado ya. Y entonces dice, no, hay unas fiestas para estos. Vean las cosas tan incoherentes que a Jesús le hacen. Los romanos no tenían cómo poder crucificarlo. Los judíos no tenían una razón para hacerlo, pero las dos formas, el imperio romano y la parte del sacerdocio religioso,
de Israel se juntan para poder hacer algo incorrecto y crucificar a Cristo. Lo que no sabían es que Dios sabe cómo escribir en renglones torcidos. Porque ante la mentira y el engaño, Dios siempre sacará partida. Porque ante las cosas que no son, que a nosotros nos parecen injustas, nuestro Dios establece justicia. ¿Qué tenemos que salir esta noche de aquí aprendidos, hermanos? Dios es justo y Él cumple todos sus propósitos. Si usted cree que usted está siendo señalado, si usted cree que usted está siendo blasfemado, si usted cree que usted está siendo insultado, si usted cree que usted no está siendo tratado de una buena forma, la palabra a nosotros nos indica que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. No es fácil, hermano, pero igual Dios es y será visto en medio de todas las cosas. Dios tiene que ser visto por nosotros en medio de todos los espacios, en todos los tiempos, hermanos. Y ahora que vamos a entrar a este espacio de Semana Santa que se hace aquí como tradición, pensemos en todo eso. Pensemos que Jesús pudiera haber hecho muchas cosas para no ser crucificado. Pensemos que el Padre pudo haber hecho de otra manera y haber pasado de él esa copa. Pensemos en la advertencia. Jesús llama a la iglesia a orar tan solo una hora y la iglesia no lo logra. Después les dice: importa, y ahora quédense durmiendo. Porque Él era el único que podía restaurar lo que tenía que ser restaurado. Hoy nuestro Dios y nuestro Cristo está en el mismo asunto. Él quiere restaurar su iglesia, Él quiere restaurar nuestros corazones, Él quiere restaurar las familias, Él quiere restaurar a nuestros hijos. Él lo hizo posible en la cruz del Calvario. Los mismos que gritaron Hosana el día que entró, los mismos cambistas del templo que también sucumbieron ante Él, fueron los mismos que gritaron: a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Nosotros tenemos que ver por quién vamos a gritar, a quién queremos en nuestras vidas, a Jesús o a Barrabás. La iglesia a veces entra en estos pequeños asuntos y lo podemos ver en ese video, hermano. A veces estamos levantando lo que no tiene que ser levantado. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para no levantar lo que no tiene que ser levantado, porque el único que tiene que ser levantado es Cristo. Amén. Entonces yo sí espero que nosotros disfrutemos de todo esto y que pongamos más sentido a esta Semana Santa, que reflexionemos profundamente. Hay espacios, hermanos, hay mucha literatura que nos han regalado y nos han entregado aquí Gabriel, el hermano Adrián, Huguito. Hermanos, estudiemos la palabra, busquemos a Dios en esto. Amén. ¿Tiene más sentido Semana Santa? Ok. Sí, ¿verdad? Necesitamos meditar en los juicios injustos, pero Él, aún de la injusticia, Él no abrió su boca. Como cordero fue al matadero. No abrió su boca y entregó toda su causa al Padre y al Dios que es todopoderoso. Entreguemos nosotros toda nuestra causa al Dios y Padre que es todopoderoso. Amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Amémonos, hermanos. Amémonos. A veces hay hermanos que pudieran señalarnos situaciones que vienen, que son adversas, que son difíciles. Amémonos. Jesús también pasó por ahí, hermano. Para Jesús no fue tan fácil ver a aquellos: ronque que te ronque, bostece que bostece. Y Él orando y clamando por el dolor que estaba, porque Él sabía lo que iba. Era doloroso, era fuerte, era terrible. Amén. Ok.